Mari, pues te cuento. Por ejemplo, ¿qué pasa? En el punto 26 dice que sea A igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, hay una relación V, pues se define una relación V sobre A. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y, se hacen sobre A. Es decir, que lo que tiene A, lo que contiene A es lo mismo que contiene el conjunto X y lo que contiene el conjunto Y, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, el conjunto A es 0, 1, 2, 3 hasta 8, entonces el conjunto X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el conjunto Y 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo mismo. Eso quiere decir que se define V sobre A. Entonces, ¿sí o qué? Bueno, está ahí bien. Entonces, ¿qué pasa? Dice también que esta relación se crea en base a esta condición. ¿Qué dice esta condición? Esta condición dice que X está relacionado con Y si y solo si 5 divide a X elevado a la 2 menos Y elevado a la 2. Es decir que, por ejemplo, las parejas que existen en la relación V son todas las parejas que usted puede agarrar aquí que cumpla con esta condición. Por ejemplo, ¿qué pasa? Antes de empezar, quiero aclarar esto. Cuando tú dices 5 divide a esto, realmente esa es como la forma de decirlo, pero por ejemplo, si tú vas a llegar a hacer la división, por ejemplo, digamos que x elevado a la 2 menos y a la 2, eso de 9. Entonces realmente aquí lo que está diciendo es que sin 9 dividido 5 de un valor exacto y que no sobre nada. Eso, para que 5 divida 9 tendría que cumplirse esto. Eso es como raro, se copia como al revés. Pues, pero realmente lo que significa es que 5 divide al resultado de eso, que digamos por ejemplo que de 9. Entonces quedaría como 5 divide a 9. Eso es lo que se está preguntando aquí. Y por ejemplo, tú puedes crear varias parejitas. Por ejemplo, tú dices la parejita 0,0. En X coges a 0 y en Y coges a 0. Entonces, ¿qué va a pasar? 0 elevado a la 2, 0. Menos Y elevado a la 2, que Y es 0. Entonces, la parejita 0,0 da 0, porque 0 elevado a la 2, 0. Y menos 0 elevado a la 2, 0. Entonces, 0 menos 0 da 0. Entonces, aquí lo que ya nos están preguntando es que, por ejemplo, si tú coges a 0 y lo divides por 5, entonces, pues si esto se cumple, esa es la condición, que te están preguntando esto. Bueno, tú agarras la parejita 0,0 y al evaluarla, entonces queda 0 elevado a la 2, 0. 0 elevado a la 2, 0. Entonces 0 menos 0, 0. Entonces queda como 5, 0 dividido 5 tiene residuo 0. Pues no tiene residuo y el cociente es exacto. Queda por ejemplo esto, 0 dividido 5 da como resultado 0. 0 por 5, 5. A 0, 0. Entonces sobra 0. Entonces, mejor dicho, da un cociente exacto. Pues da un valor exacto aquí, no da decimales ni nada. Un valor exacto y sobra 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 5 sí divide al 0, que es el resultado de esta parejita 0,0. Por ejemplo, si pones aquí la parejita 0,0, entonces podemos establecer en base a lo que vimos que esta parejita cumple la condición. Entonces tú puedes agarrar esta parejita en la relación. Y lo mismo va con todos los demás. Tú agarras 1,1, 2,2, 3,3, 8,8. Entonces va a quedar, por ejemplo, 8 elevado a la 2, 64, menos 8 elevado a la 2, 64, 64 menos 64, 0. Y ya habíamos dicho que un número, pues, por ejemplo, el 0 dividido 5, pues va a dar un valor exacto y no va a sobrar nada. Eso pasa con todo lo que es, todo lo que aquí de 0, por ejemplo, sí, lo que sea, 0 dividido 5, 0 dividido 8, 0 dividido 1000, eso da 0 y no sobra nada. En este caso estamos evaluando si lo que da es, si 5 divide lo que da. Y por ejemplo en este caso da, pues coges cualquier parejita que dé 0, entonces 0 dividido 5, pues da un valor exacto que es 0, 0 por 5, 0, y no sobra nada. Otras parejitas que puedes agarrar, por ejemplo el 0 y el 6.
O, no, el 0 y el 5, o el 1 y el 6, el 2 y el 7. ¿Por qué? Porque tú llegas, por ejemplo, agarras aquí el 0 y el 5, entonces aquí los llevas a evaluar. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, dices acá, 0 elevado a la 2, ¿cuánto da eso? Eso viene a dar 0. 0 menos, en y agarramos 5, entonces 5 elevado a la 2, 25. Entonces 0 menos 25 da menos 25. Entonces ahora la pregunta sería, 25 dividido 5 da un valor exacto. No, menos 25. Menos 25 dividido 5 da un valor exacto. Sí. Menos 5 por 5 da menos 25. Da un valor exacto. ¿Es negativo? No importa. Positivo o negativo no importa. Más que todo cuando está hablando de divisiones. Cuando está hablando de dividir, si es divisible o no, no importa. Siempre da eso. Pues positivo o negativo funciona correctamente, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, acá da menos 5. Entonces menos 5 por 5, menos 25. A menos 25, 0. No sobra nada. ¿Sí o qué? Entonces, por ejemplo, acá da un cociente exacto, un residuo 0. Entonces, sí, 5 si divide a menos 25. Entonces, por ejemplo, la parejita esta 0,5 viene a cumple la condición. Entonces puedes formar la relación y armar la parejita. Entonces pones 0,0, 0,5, pones 0,10. Bueno, en este caso no está 0,10, entonces no, ya que en el conjunto A solo se establece los números del 0 al 8. Entonces sí, puedes agarrar otras parejitas, no sé, por ejemplo, agarra el 3, el 8, entonces va a quedar como 3 por 3, 9. 9 menos 64. Eso da 55. ¿Sí o qué? Entonces, 55, el 5 divide al 55, sí, porque 5 por 11 es 55 y a eso sobra 0. Entonces sí, el 5 divide al 11, por lo que otra parejita también podría llegar a ser lo que viene siendo el, el 3,8, por ejemplo. ¿Sí o qué? Una forma fácil también de verlo es que, por ejemplo, cuando tú agarras un valor sin elevarlo al cuadrado, pues sin necesidad de elevarlo a la 2. Por ejemplo, no sé, agarra el 2 y el 7. Eso pues va a seguir dando. Pues pones aquí, por ejemplo, el 2 y el 7. Entonces queda 2 elevado a la 2, 4 menos 7 elevado a la 2, 49. 4 menos 49, 45 y 5 dividido a 45. Entonces sí, eso cumple la condición y que te tienes que poner a los cuadrados. Por ejemplo, en este caso no hay necesidad, porque si te fijas, pues agarras cualquier valor que sin contar el cuadrado restado de un múltiplo de 5. Entonces al elevarlo a 2 también te va a seguir funcionando bien. ¿Sí o qué? Entonces sí es como eso, así es que se forman las parejas y tú empiezas a formar parejas. Y ya luego, esa es como la idea, ¿sí o qué? Y ya bueno, en la otra gráfica, en la que esa grafiquita que te piden hacer así, realmente es como un poquito diferente. Realmente es como, por ejemplo, estas que vimos que tú agarras aquí 1, 2, 3, etcétera. Empiezas a formar esas parejitas y luego empiezas a formar las relaciones entre ellas. Por ejemplo, el 1 está relacionado consigo mismo, sí, entonces aquí llegas como que 1 se relaciona consigo mismo, el 3 se relaciona consigo mismo, el 2 que se relaciona consigo mismo. Por ejemplo, si acá pusiera, no sé, lo que viene siendo el 7, como la parejita que habíamos puesto allá, entonces listo, tenemos el 7 se relaciona consigo mismo, sí, el 7 se relaciona consigo mismo. ¿Sí o qué? Y luego también sabemos que el 2 se relaciona, vamos a poner otro colorcito. Por ejemplo, también sabemos que el 2 viene
y también se relaciona con el 7. El 7 también se relaciona con el 2. Bueno, sí, eso es como la idea, pero pues claro, dibujando lo más bonito y más derecho. Entonces el 2 se relaciona con el 7 se relaciona con el 2, el 1 se relaciona consigo mismo, el 3 se relaciona consigo mismo. ¿Sí o qué? Esa es como la idea. Bueno, otra cosa que también se puede hacer acá, simplemente evaluar si es reflexiva, si es simétrica, si es antisimétrica. Y ya pues teniendo eso en consideración, pues también hace como un poquito más fácil hacer todos esos dibujos, pero en sí es como eso.